En este segundo problema, una barra uniforme que va desde A hasta C de 5 kilogramos está conectada a un resorte de constante K igual a 500 Newton sobre metros en B y K igual a 620 Newton sobre metro en C, los cuales pueden actuar en tensión o compresión. Si el extremo C se deforma ligeramente y se suelta, determine, inciso A, la frecuencia de vibración, inciso B, la amplitud del movimiento en el punto C. Si la velocidad máxima de ese punto es de 0.9 metros sobre segundo. ¿Qué datos tenemos? Que el peso de la barra es igual a 5 kilogramos. La constante del resorte en B es igual a 500 newton sobre metros. La constante del resorte en C es igual a 620 newton sobre metros. Nos da la velocidad en C máxima, que es igual a 0.9 metros sobre segundo. Inciso A nos pide la frecuencia del sistema e inciso B la amplitud del movimiento del punto C. Comenzamos con definir ciertas ecuaciones como que la velocidad máxima es igual a una amplitud por una frecuencia circular natural. Entonces, si aquí despejamos a la amplitud, tenemos que la amplitud es igual a la velocidad máxima sobre la frecuencia circular natural. Luego tenemos el principio de Allenberg, el cual nos dice que la sumatoria de momentos respecto a un punto será igual a la sumatoria de momentos respecto al mismo punto, pero en función a las fuerzas efectivas. Para una barra delgada sabemos que el momento de inercia es igual a 1 sobre 12 que multiplica a la masa por la longitud, en este caso total de la barra, al cuadrado. Para oscilaciones pequeñas podemos suponer que el seno de un ángulo θ es aproximadamente θ. La fuerza de un resorte es, en un sistema dinámico, la fuerza es igual a la constante K que multiplica a una longitud x más la deformación estática. La frecuencia de vibración se define como F sub n es igual a la frecuencia circular natural sobre 2pi. Ahora, primero que nada, para determinar las fuerzas en los resortes B y C, donde en este punto supondremos que la deformación ya se ha efectuado y tendremos una distancia de 0.7 desde A hasta B y 1.4 desde A hasta C, donde determinaremos a x sub B y x sub C, donde de la ecuación número 5, las fuerzas B y C, donde la fuerza B estará en compresión y la fuerza C en tensión, en este caso cuando el sistema ya se ha deformado, la fuerza en B la denominaremos como K sub B, que sería la constante, en este caso K sub B, por la deformación en B más la deformación estática en B. Y así también la fuerza que denominamos Fc será igual a K sub C, que es la constante K sub C, por X sub C más la deformación estática en C. Y de la ilustración 1 y de la ecuación número 4, mediante geometría básica podemos ver que x sub b es igual a 0.7 por el seno de θ, que esto es igual a 0.7 por θ. Esto de la ecuación 4, que el seno de θ es aproximadamente θ. ¿Cómo determinamos esto? Simplemente vemos que el seno de θ es igual al cateto opuesto, x sub b, sobre la hipotenusa 0.7. Despejamos a x sub b y vemos que x sub b es igual a 0.7 por el seno de θ, que eso es igual a 0.7 θ por la ecuación 4. Para x sub c vemos que el seno de θ es igual al cateto opuesto, x sub c, sobre la hipotenusa, que en este caso es 1.4. Despejando x sub c, obtenemos que x sub c es igual a 1.4, que es la hipotenusa, por el seno de θ. Luego, el seno de θ es aproximadamente θ, por lo tanto, x sub c es igual a 1.4 θ. Entonces, en estas ecuaciones obtendríamos que f sub b es igual a k sub b, que multiplica x sub b, que es igual a 0.7 por θ, más la deformación estática en B. Y la fuerza C es igual a K sub C, que multiplica a X sub C, que es igual a 1.4 por θ, más la deformación estática en C. Las llamamos ecuaciones 1 y 2 y las reescribimos de este lado de la pantalla. Ahora, de la ecuación número 3 determinaremos al momento de inercia, donde este es igual a 1 sobre 12 que multiplica a la masa, en este caso de la barra, que es igual a 5 kilogramos, por la longitud de la barra al cuadrado, que sería 1.4 metros al cuadrado. Y por lo tanto, el momento de inercia es igual a 49 sobre 60 kilogramos por metros al cuadrado. La llamamos ecuación número 3 y la reescribimos de este lado de la pantalla.
Entonces, en un estado de equilibrio, tendríamos el siguiente diagrama de cuerpo libre, donde tenemos las reacciones A en X, A en Y, la fuerza ejercida por ese resorte, es decir, F sub B, el peso de la barra en el centroide, que estaría a la mitad de la misma, y la fuerza F sub C. Y hacemos una sumatoria de momentos respecto a A, y esta, debido al estado del equilibrio, tendrá que ser igual a 0. Entonces, menos 0.7 por el peso, debido a que definimos positivo antihorario, más 0.7 por la fuerza en B, más 1.4 por F sub C, será igual con 0. Y debido que el sistema esté en equilibrio, la fuerza en B simplemente será la constante en B por la deformación estática en B, y la fuerza en C será simplemente la constante del resorte en C por la deformación estática en C. La llamamos ecuación número 4 y la reescribimos de ese lado de la pantalla. Cuando la barra ya se ha deformado, tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre, donde tenemos desde A hasta C. El punto B es el mismo que el centroide, debido a que está a la mitad de la barra. Aquí tenemos al peso W, el cual descomponemos como W por el coseno de teta y W por el seno de teta. Sabemos que este ángulo es teta debido a que definimos este vector completamente perpendicular a la barra. Al igual que F sub B por el coseno de teta es un vector perpendicular a la barra y por lo tanto este sería el ángulo teta. Y lo mismo hacemos con el vector F sub C por el coseno de teta. Este vector es perpendicular a la barra y por lo tanto este es un ángulo teta. Entonces haremos una sumatoria de momentos respecto a positivo antihorario, por lo que esto será igual a menos 0.7 W coseno de teta, debido a que 0.7 es la distancia desde A hasta W. W coseno de teta está perpendicular a la barra, y negativo porque la tendencia sería horario y dijimos que positivo sería antihorario, más 0.7 por F sub B por el coseno de teta, porque la tendencia de este vector sería antihorario, más 1.4 que es la distancia desde A hasta C por F sub C por el coseno de teta. Y esto será igual a menos 0.7 por W más 0.7 por F sub B más 1.4 que multiplica a F sub C, debido a que para oscilaciones muy pequeñas el ángulo teta es muy cercano a 0 y por lo tanto el coseno de teta será muy cercano a 1. Ahora, de las ecuaciones 1 y 2 sabemos quién es F sub B y F sub C, y sustituyendo la suma de momentos respecto a positivo antihorario es igual a menos 0.7 por W más 0.7 por F sub B, donde F sub B es igual a K sub B por 0.7 por teta más la deformación estática en B, más 1.4 F sub C, donde F sub C es igual a K sub C que multiplica 1.4 por teta más la deformación estática en C. Y entonces, de la ecuación número 4, sabemos que la suma de menos 0.7 por W más 0.7 K sub B por la deformación estática en B más 1.4 K sub C por la deformación estática en C es igual con 0. Y por lo tanto, la sumatoria de momentos respecto a positivo antihorario es igual a 0.7 K sub B que multiplica 0.7 teta más 1.4 K sub C que multiplica 1.4 teta. Sustituyendo las constantes K sub B y K sub C y haciendo la suma, obtenemos que la sumatoria de momentos respecto a positivo antihorario es igual a 1460.2 teta. La llamamos ecuación 5 y la escribimos de este lado de la pantalla. Y en función de las fuerzas efectivas tendríamos el siguiente diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos la barra desde A hasta C. En el centroide tenemos una masa por aceleración tangencial y un par y testada por alfa, donde y testada es el momento de inercia y alfa es teta 2 puntos. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos respecto a A en función a las fuerzas efectivas, positivo antihorario, esto será igual a menos 0.7, que es la distancia desde A hasta el centroide, por la masa por aceleración tangencial, menos el momento de inercia por teta 2 puntos. Entonces, de la ecuación 3, sustituimos al momento de inercia como 49 sobre 60 y esto por teta 2 puntos. Luego, la masa son 5 kilogramos y la aceleración tangencial es igual a un radio, que en este caso es la distancia desde A hasta el centroide, es decir, 0.7 por
θ 2 puntos. Y por lo tanto, en función a las fuerzas efectivas, la suma de momentos respecto a es igual a menos 49 sobre 15 θ 2 puntos, que aquí simplemente hicimos este producto y después la diferencia. La llamamos ecuación 6 y la reescribimos de este lado de la pantalla. Ahora, por el principio D'Alembert, igualaremos las ecuaciones 5 y 6, es decir, 1460.2 θ será igual a menos 49 sobre 15 θ 2 puntos. Pasando todo del lado izquierdo de la igualdad, obtendríamos que 49 sobre 15 por θ 2 puntos más 1460.2 θ será igual con 0. Ahora simplemente dividimos toda la ecuación entre 49 sobre 15, obteniendo que θ 2 puntos más 4470 θ será igual con 0, obteniendo así una ecuación del movimiento armónico simple, y la frecuencia circular natural entonces será la raíz cuadrada de 4470, es decir, el término que multiplica θ, y esto en radianes sobre segundos. Así, en las ecuaciones 1' y 6, la frecuencia es igual a la frecuencia circular natural sobre 2π. Y la amplitud x sub c será igual a la velocidad máxima en c, que esto es igual a 0.9 sobre la frecuencia circular natural, que es la raíz cuadrada de 447. Por lo tanto, haciendo estas operaciones, la solución al problema es, inciso A, la frecuencia del sistema es igual a 3.3649 Hz, e inciso B, la amplitud de movimiento en C será igual a 0.0425 metros. Y por ahora eso sería todo.